32 minutos de esta mañana de jueves 15 de enero. El 3 de enero se vivía un momento absolutamente excepcional en Venezuela. Una operación militar de Estados Unidos en Caracas culminaba con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, que fueron trasladados posteriormente a Nueva York. En Caracas, la hasta ahora vicepresidenta Delcy Rodríguez asumía posteriormente la presidencia interina en medio de una fuerte controversia internacional y sobre el telón de fondo de una crisis política, económica y humanitaria, pues que lleva años empujando a millones de venezolanos y venezolanas a abandonar el país. Precisamente aquí en Galicia, una comunidad es la comunidad extranjera más numerosa, cuenta con más de 25.000 venezolanos y venezolanas, y queremos acercarnos a los venezolanos y venezolanas residentes aquí en Santiago de Compostela, pues para conocer cómo están viviendo toda esta situación que está ocurriendo en su país. Y para ello tengo aquí en el estudio a Francisco Javier Salas, que es el presidente de la Asociación Sociocultural de Venezolanos en Santiago de Compostela, Abesanti. Muy buenos días, Francisco Javier. Buenos días, Sara. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por dar voz a la comunidad en estos momentos tan interesantes y especiales. Muchísimas gracias por acudir a nuestros estudios. Es la primera vez que está usted aquí, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Y cómo ha recibido la comunidad venezolana todo lo que ha ocurrido desde el 3 de enero? En diferentes etapas. Sí, claro. El 3 de enero hubo una mezcla de, primero, sorpresa, que dio paso a cuando uno se enteró de lo que estaba pasando, la situación se empezó a analizar y a ver con emoción, con mucha emoción, que luego posteriormente se transformó ya al enterarse y saber lo que estaba pasando en alegría, en esperanza, y después ya con el desarrollo de los hechos a los 2 o 3 días, pues ya empezó a analizarse con más razón quizás que emoción. Y en eso estamos ahora a la expectativa. Pero sí, todo esto con el resumen es con alegría, con esperanza y con mucha fe en que por fin se hizo algo. ¿Qué le están contando sus familias de lo que está ocurriendo ahora mismo? Ahí depende con quién se habla o de dónde viene la información. Las familias, los que tenemos todavía familia allí, pues la vida sigue, quizás usted mencionó antes la situación del país un poco dramática, podríamos decir, independientemente de lo que acaba de pasar, la situación del país, sobre todo en el aspecto económico y social. Entonces la gente tiene que vivir, y ese vivir del día a día quizás los aparta un poco del resto de la situación. Y hay que seguir adelante, no se puede parar. Entonces, las familias dicen esto: mira, sí, tenemos que salir a comprar comida igual, y tenemos que ir a trabajar igual, y tenemos que hacer la vida dentro de este nuevo escenario. ¿Y cómo valoran la operación de Estados Unidos? Un poco, como dije antes, primero con emoción, etcétera, de todas Sí. estas etapas. Mire, aquí hay se puede valorar desde diferentes motivos, pero yo recomendaría a los oyentes que busquen un artículo que publicó un abogado brasileño, una eminencia, que se llama Felipe Anzón, se llama. Y él hace un análisis de toda la situación, desde la intervención hasta, es decir, básicamente de la intervención y todas las consecuencias, y la analiza desde diferentes aspectos. Yo recomiendo leer este artículo porque realmente cambia un poco esa percepción emocional inicial, la moldea y empieza a aplicarse la razón sobre esto. Alguien hizo algo después de 25 años, le resumo un poco quizás lo que dice este abogado. Venezuela tiene 25, 26 años viviendo y deteriorándose continuamente. Los motivos los podemos hablar si usted quiere luego.
y eran todo, pues, palabras, palabras y más palabras, cero hechos. Porque palabras, bueno, nombramos persona non grata a fulano no, palabras, nadie hizo nada. Y yo creo que la primera sensación que tuvieron los venezolanos cuando hubo la intervención, por fin algo se hizo. Independientemente, no vamos a valorar bien, mal, etcétera. Alguien hizo algo. Y ese es el sentir de la mayoría de los venezolanos, que alguien está haciendo algo, por fin. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, claro, claro. ¿Y los motivos a los que usted aludía? ¿Perdón? Los motivos a los que usted aludía ahora en estos momentos de la situación pues, que ha vivido Venezuela. Disculpe, no entiendo bien la pregunta, los motivos. Sí, estaba usted diciendo que después, si quería, pues hablábamos de esos motivos de la situación. Sí, hay que remontarse unos años hacia atrás y para entender bien, los oyentes, no sé si saben esto, pero Venezuela, la economía de Venezuela depende. Venezuela produce algunas cosas, pero no es un país altamente industrializado, ni mucho menos, luego requería de importaciones, ¿verdad? También para algunos alimentos. Y para eso se necesitan divisas, se necesitan dólares para pagar cualquier otra cosa en el extranjero. Bueno, el 95% de las divisas de Venezuela provienen del petróleo. Entonces el petróleo ha tenido altas y bajas en sus precios, etcétera. Ha habido dos grandes momentos. Bueno, debo decir que en el año 1914 se perforó salió el primer chorro de petróleo, se llama un pozo de petróleo que se llamaba el Zumaque. Eso fue hecho por los gringos y desde entonces están los norteamericanos en la industria del petróleo en Venezuela, explotando, sacando petróleo y pagando por el petróleo. Pero cuando llegó Chávez, no quiero llamarlo señor, cuando llegó Chávez, empezó a una política que giró a la izquierda, etcétera, pero se crearon nuevos enemigos, o se crearon enemigos y se crearon nuevos amigos. Y empezaron las expropiaciones, y salieron las industrias petroleras de Venezuela, y entraron nuevos jugadores a extraer petróleo. ¿Ok? ¿Quiénes son? Bueno, los iraníes, los árabes, los hindúes, los chinos, los rusos, los bielorrusos, es decir, países que... Entonces, la primera reacción fue, bueno, antes el petróleo lo sacaban los norteamericanos, recibíamos dólares, ellos pagaban religiosamente lo acordado. Ahora salen ellos, bueno, esto que lo paguen y seguirán. Pues bueno, estos señores empezaron a extraer petróleo, se le dieron concesiones, ¿y dónde está el dinero? Porque no está, las obras, podríamos mencionar cualquier cantidad de obras que no se han ejecutado, trenes, obras de transporte, de infraestructura. ¿Dónde está el dinero? Sabemos dónde está. Donde no debe estar exactamente, en manos de corrupción, hay mucha corrupción. Entonces, esta es una de las causas por las cuales Venezuela vive una situación económica como lamentablemente se está viviendo. Hubo un escritor, pensador ilustre en Venezuela, que fue el doctor Arturo Uslar Pietri. Él dijo una frase que marcó la historia de Venezuela y a la cual lamentablemente no se le hizo caso. Él cuando vio todo este boom, toda la economía, porque Venezuela también es verdad que entraba el dinero a chorros y no se utilizaba bien. Había gente que iba a hacer compras del fin de semana a Miami, por el amor de Dios, iba y venía. Eso es una locura. Inversiones de fuera. Entonces este señor Uslar Pietri dijo la siguiente frase: hay que sembrar el petróleo. Hay que sembrar el petróleo, queriendo decir que los ingresos había que
aquí, no llevar la vida alegre y hacer lo que se hizo. Cuando Carlos Andrés Pérez, que fue un presidente de Venezuela, se instauró una frase que era la gran Venezuela. Bueno, la gran Venezuela era esto que le estoy diciendo. Gastar, entraba el dinero a chorros y se malutilizaba. Bueno, quizás no malutilizaba, pero sin ninguna conciencia, pensando que Dios proveerá más adelante, porque el petróleo va a seguir entrando, y eso falló. Por cierto, estas nuevas empresas descuidaron la industria petrolera, descuidaron la gallina de los huevos de oro, y la industria petrolera, PDVSA, todas sus instalaciones en Venezuela, han sufrido mucho. Lo primero que tienen que, y ya está planificado según he leído, cuando vengan es reactivar la industria y reacondicionar, reparar, para que los pozos empiecen a producir. Hay cantidad de pozos petroleros cerrados que no están produciendo. Y cuando estaban los americanos en Venezuela sacando petróleo, se producían 3,5 millones de barriles diarios. Ahora ha subido un poquito y está ya en unos 700,000 barriles diarios, de los cuales parte es para pagarle a China, a la deuda china, por lo que le mencionaba antes, que China presta dinero, ha invertido, etcétera, pero se le debe y hay que pagarlo, y se paga con petróleo. Parte se regalaba, se regalaba hasta hace el 3 de enero a Cuba, y quedaba algo para el consumo interno. También hay una deuda, la deuda china alcanza cerca de los 30,000 millones de dólares, que estamos hablando de dinero. Con Rusia también hay una deuda menor, y es básicamente por productos militares. Rusia ha mandado muchos productos militares, radares, etcétera, defensa aérea, que por cierto ninguno de ellos funcionó cuando entraron los aviones del 3 de enero y los helicópteros. Ninguno funcionó, estaban desconectados, increíble. Y obviamente fueron bombardeados y destruidos. Y quiero hacer un comentario aquí, porque he leído también en voces que no son precisamente amigas de la oposición, que en programas de televisión y de radio han dicho no, porque los americanos bombardearon Caracas. Quien no conozca y quien no sepa va a decir, pero esto es un crimen. Bueno, un momentito. Bombardearon puntos específicos, bombardearon las defensas aéreas, tiraron alguna bomba en un aeropuerto en el este, Higuerote se llama, porque allí hay una serie de aviones privados instalados, etcétera, buscando un poco, y se concentró en un destacamento militar allí, una sección, un área militar muy grande, donde, por cierto, se estaba escondiendo Maduro y su esposa en un búnker. Allí, en ese búnker específico, quizás tiraron algunas bombas y quizás bombardearon también, o dejaron. Es que bombardear, uno dice bombardear, uno se imagina los aviones dejando caer bombas. No, eso no pasó. Fueron cosas muy específicas y muy dirigidas. Fue una operación, y todo el mundo lo dice, una operación quirúrgica al punto. Y Francisco Javier, ¿cómo valoran la presidencia interina de Delcy Rodríguez? Bueno, primero yo creo que con Delcy Rodríguez se viene hablando desde hace tiempo. Ya el New York Times publicó, antes de que sucediera todo esto, que Delcy Rodríguez era una persona muy asequible, muy... es que todo está relacionado. Las emociones dan paso a la razón. Hoy en día en Venezuela la situación está dividida. La política o el espectro político está dividido entre militares y civiles. Los militares y Diosdado Cabello, que es el ministro de Relaciones Interiores y el número 2 del Partido Socialista Unido de Venezuela, y todas las policías y todos los cuerpos de seguridad del Estado
depende del Ministerio de Relaciones Interiores. A su lado está el general Padrino López, que es el ministro de la Defensa y el factotum militar. En el lado civil están los hermanos Rodríguez, Delcy y su hermano. Y bueno, y al lado de esto hay otros políticos en uno y otro lado. Yo creo que fíjese, hay que ver, para contestar a su pregunta y para que nos entiendan los oyentes, porque la gente, lo primero que pensamos todos, bueno, y María Corina, fue lo primero que pensamos, ¿no? Pensemos por un momento también, ya razonando, ¿qué hubiera pasado en Venezuela si María Corina y Edmundo González el 4 de enero vuelan a Venezuela y dicen, apoyados como quiera por los Estados Unidos, no, o solos, ¿no? Nosotros somos el gobierno legítimo porque Edmundo ganó las elecciones con el 73% de los votos. Maduro simplemente lo desconoció, dijo que las había ganado y ya, y se quedó así. Y nunca presentó una prueba. ¿Qué hubiera pasado si Edmundo y María Corina se presentan allí cuando el ejército, los cuerpos de seguridad, toda la estructura del Estado estaba en manos de los chavistas, de las alcaldías, no sé cuántas alcaldías, pero la gran mayoría, los estados, lo que aquí son las comunidades, un poco las comunidades autónomas, todas en manos de chavistas, los ministerios, los puestos clave, todo. ¿Qué hubiera pasado? ¿Tenía alguna oportunidad María Corina de decir, no, porque yo gané las elecciones? Eso lo saben ellos, que ganaron las elecciones, que Edmundo ganó las elecciones, lo saben. Ahora no cambia nada la situación. Lo único que cambia la situación es que todavía la estructura del Estado está en manos de estos señores. Entonces, yo creo que la presidencia o que el señor Trump diga que, como dijo ayer, que tuvo una conversación con Delcy y que fue muy amigable y tal cual. Mire, yo creo que a las personas hay que juzgarlas más por lo que hacen que por lo que dicen. Entonces, está bien. El señor Trump dice, habla, veamos lo que hace realmente. Y esto me parece un ejemplo de pragmatismo, porque no olvidemos que él lo dijo al comienzo, cuando la designó a ella, que por lo demás creo que ha debido estar apalabrado de antemano. Hay quien dice que, por cierto, fueron ellos los que, fue los hermanos Rodríguez o Delcy, quien dio el chivatazo de dónde estaba Maduro y la esposa. Pero bueno, eso son, ¿qué importa eso? Yo creo que esto es una solución bastante pragmática y que Trump dijo al comienzo, bueno, Delcy va a estar aquí y Venezuela va a hacer lo que nosotros le vamos a decir porque va a estar tutelada, etc. Guste o no guste, hay quien se rasgará las vestiduras y dirán, pero bueno, ¿cómo nos van a tutelar? Bueno, a grandes males, grandes remedios. Venezuela no es un paraíso. Y de nuevo, me remito al señor Felipe Anzón, no sé si dije Álvaro antes, dije Álvaro Anzón, el abogado, no sé si dije Álvaro o no, él se llama Felipe Anzón. Busquen ese artículo. Allí se explica muy bien y se entiende todo esto que está sucediendo y se explican los por qué. Las respuestas es una invasión, no es una invasión, derecho internacional. Allí está explicado muy bien. En nuestro país hoy José Manuel Álvarez, el ministro de Exterior, va a comparecer en el Congreso pues, para explicar la postura de España ante toda la situación que están viviendo en su país, en Venezuela. En este momento, ¿qué es lo más incierto para ustedes? ¿El futuro político, la seguridad, la economía, la situación humanitaria, todo? Es que todo se mezcla. Quizás usted ha mencionado la seguridad, quizás la inseguridad que se vivía en Venezuela era muy alta. Quizás esa inseguridad ha bajado yo no conozco las razones exactas, pero me atrevo a teorizar que fue, por un lado, y no es secreto, muchos
en un momento determinado, hace un par de años, se abrieron las cárceles donde había, y en un movimiento un tanto quizás propagandístico del gobierno, abrió las cárceles, o abrió no, hizo un movimiento, un traslado de presos de una cárcel a otra, de Tocorón a Tocuyito, etcétera, de diferentes cárceles. Ahora, si hizo todo ese movimiento, ¿dónde están? De hecho, no es un secreto que hay el mismo Trump en los Estados Unidos con el famoso Tren de Aragua, etcétera, etcétera, que está presente también en Chile, que está presente en Argentina, que está presente en España ya. Han detenido a algunas personas. Entonces, por un lado, parece que los ladrones han salido del país. Por otro lado, quizás no hay tanto que asaltar ya o que robar. Pero la seguridad, digamos que hoy, otra cosa, no hay libertad de prensa, no hay absolutamente, se han intervenido no sé cuántos diarios y los que no los pueden intervenir los compran o los cierran en estaciones de radio, estaciones de televisión, no hay libertad de prensa. Entonces, a lo mejor es un poco el silencio del idiota, ¿no? Que no lo conoce y porque no lo conoce no existe, quién sabe. Pero bueno, asumamos que hay un poco más de seguridad. Pero en lo que usted menciona de la parte económica y de la parte social, van unidas, van muy unidas las dos. La parte económica, mire, el dólar está alrededor de 350, 370 bolívares de los actuales, porque si vemos de los viejos son como 20 millones o 20 trillones, ya no hay ceros. Comparado con cuando comenzó la devaluación, al bolívar le han agregado 13 ceros, 13 ceros, que son 2 trillones de trillones, qué sé yo. Pero bueno, de los actuales, el sueldo promedio, o el sueldo mínimo promedio está en el orden de los $150. Cuando una docena de huevos le cuesta $10. Entonces, $8. La situación económica trasciende, permea a la situación social. Hay, hablando de estructura del Estado, el TCJ, el Tribunal Supremo de Justicia, está totalmente copado también por individuos por personeros del gobierno, que gritaron cuando se instaló, hace unos años gritaron, Chávez no se va. Por Dios, ese es el Tribunal Supremo de Justicia. El presidente fue un individuo que había participado en asaltos y es decir, el país se distorsionó bastante. Eso no quiere decir que anteriormente, en la Cuarta República, que es la república antes de que llegara Chávez, el país era un paraíso. No lo era. Había también sus tribus, pero había tranquilidad, había corrupción, pero no una corrupción tan generalizada. Entonces, eso es. ¿Cuál de los problemas? Mire, si hablamos no ha mencionado la palabra educación, las escuelas están en el suelo, la educación falla y la educación es vital para poder desarrollar buenos planes económicos o buenos planes sociales, que son. Entonces, es un conjunto de cosas y yo creo que la tarea es difícil. Y Francisco Javier, ¿cuántos venezolanos y venezolanas residen aquí en Santiago de Compostela? En Santiago, Avesanti, la asociación nuestra, trabaja con Santiago y Comarca, con los concellos, 7 concellos que tiene Santiago. Y también debo decir que trabajamos con retornados, españoles retornados, y que en los eventos que hemos hecho, que todos han sido gratuitos, por cierto, han asistido personas de otras nacionalidades. Hemos tenido nigerianos y se les ha recibido y se les ha dado la información que han solicitado. Entonces, la respuesta es, estimamos alrededor de unos 2.000 a 2.500 en Santiago y Comarca. Realmente están concentrados en Santiago, en las ciudades de Santiago, Bertamilance y Milladoiro. Allí está el grueso. El resto, por la misma
composición geográfica de la comarca bastante disperso, ¿no? Hemos recibido solicitudes. No, si me permite hablar un poquito de Avesanti, no sé cómo estamos de tiempo. Usted me dijo 15 minutos y creo que nos hemos pasado. Hay un dicho en venezolano: a mí si me dejan hablar no me llevan preso. Avesanti fue fundada en el año 2007. Eso le iba a preguntar, sí. Fundada en el año 2007. Trabajó durante unos años, después tuvo un pequeño parón, unos años, y desde el año 2016 o 2017 se reactivó, la reactivamos y desde entonces pues está funcionando. El objetivo de Avesanti es facilitar la integración entre los que llegan y los que están. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí en Santiago de Compostela? 10 años y medio. Y enseguida me incorporé en el proceso de reactivación de la asociación. Tenemos hoy en día, pisando una tecla, nos comunicamos con unos 350, 400 venezolanos a través de correo electrónico, básicamente a través del correo y WhatsApp. Tenemos obviamente dos grupos de WhatsApp, uno que se llama Avesanti, solo para temas de Avesanti, y otro que se llama Venezolanos en Santiago, que allí se habla de lo que usted quiera. ¿Qué más me preguntó? ¿Cuántos viven? Ya se lo dije. Sí, nada, pues queríamos acercarnos a conocer pues un poco los objetivos de la entidad que preside. Sí, lo hacemos, esos son los objetivos, la estrategia de cómo lo logramos o cómo pretendemos lograrlo es facilitando información, dos vías, facilitando información básica para los que llegan, ¿sí? Orientación básica. Mira, pues, que nos llaman, yo le puedo contar historias y así sí pasaríamos 3 horas, las cosas más absurdas, pero llegan aquí, algunos saben y lamentablemente muchos llegan y ¿qué hacemos? Bueno, mira, tienes que hacer esto lo haces aquí, haz aquello, después tienes hijos, sí, menores, sí, bueno, mira, en el colegio tienes que hacer esto, oportunidad de trabajo, mientras no estés, no te sientas aquí ni refugiado, no, tú estás estás en una situación administrativamente irregular que es más suave pero tienes que empieza tal. Lo primero que tienes que hacer es empadronarte, tienes que buscar un sitio donde vivir, es decir, todo este tipo de información. Servicios médicos, mira, si tienes una emergencia no te preocupes, anda que te van a atender, pero, y entonces vamos al empadronamiento, empadrónate porque eso después de los 3 meses tienes ya, es decir, ese tipo de información. Y a los locales, también porque tenemos... no se crea, hay retornados que han vivido toda su vida allí y llegan también un poco. También trabajamos con retornados, no tantos como los venezolanos obviamente, pero trabajamos con ellos y también le damos información a ellos sobre los orígenes y los motivos de los emigrantes, de los inmigrantes, ¿sí? Porque no son solo una persona que viene con una maleta, la maleta es física, pero lo que trae aquí en la cabeza y en el corazón facilitar ese conocimiento para, o sea, informar, comunicar un poco sobre ese conocimiento de manera que es diferente si yo conozco un poco sobre usted, sobre sus angustias, sus motivos, no claro. sé, un poco su vida interna, va a facilitar, a mí me va a facilitar que yo la entienda mejor a usted y colabore con usted. Y para finalizar, Francisco Javier, ¿se imagina usted volviendo a Venezuela? ¿Está en sus objetivos? Por los momentos no. Por los momentos no. Quedó una cosa en el aire. Lo hacemos de 2 formas. Una de esta forma, informando tal. Y la otra, hemos hecho cantidades de eventos, todos gratuitos, abiertos a los venezolanos y al público en general, pero todos con profesionales y todos con temas
que faciliten la integración. Psicólogos, profesionales, cómo vencer el estrés migratorio. Cocineros, chefs, cocina de aprovechamiento. Así hemos hecho, le podría nombrar muchos eventos. Una gran labor que realiza la Asociación Sociocultural de Venezolanos en Santiago de Compostela, AVESANTI, que usted preside. Ha sido un placer compartir con usted estos minutos de radio, pues en los que nos ha acercado a la realidad que vive su país. Ha sido un placer, de verdad, Francisco Javier. Muchísimas gracias a ustedes. Estamos a su orden siempre y gracias y un saludo a la audiencia también, pero también a la emisora por dar voz a la asociación y a Venezuela. Muchas gracias.